Esta predicación debe ayudarnos a poner nuestra atención no en nuestras circunstancias ni en nuestras limitaciones, sino en el tremendo poder de un Dios que vive y vivirá para siempre. Después de oír este mensaje, nuestra fe debe quedar estimulada. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Es una pregunta que nuestro Dios le hizo a Moisés hace 3400 años y es una pregunta que el Señor también nos hace en esta ocasión a todos los que somos sus hijos y estamos atentos a su palabra. Hay ciertas frases que los cristianos debemos pensar muy bien antes de pronunciarlas, porque a veces esas frases no corresponden a la verdad. No puedo, no tengo, no sé. No estoy diciendo que somos omnipotentes, pero pensemos antes de usarlas. Esas frases son muy justificables para aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero quienes hemos recibido poder por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, debemos pensar 2 veces antes de decirlas, porque la Biblia nos enseña que por fe vivimos, no por vista. La vida del cristiano siempre se ha caracterizado por ser una vida llena de desafíos y nosotros, los que estamos presentes, no somos la excepción. Por eso, hoy meditaremos en algunos personajes bíblicos que fueron de carne y hueso como nosotros, con limitaciones como las nuestras, y algunas veces hasta con dudas como las que solemos padecer. Sin embargo, estas personas salieron victoriosas de los diferentes desafíos que enfrentaron cuando por fin confiaron en Dios y pusieron en sus poderosas manos los pocos recursos de que disponían. En primer lugar, vamos a aprender sobre la vara de Moisés. La vara de Moisés. En Éxodo 4:2 dice: y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Cuando Dios llamó a Moisés, éste puso muchos pretextos. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Según Éxodo 3:11. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre? ¿qué les responderé? Éxodo 3:13. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Éxodo 4:1. Cuando Moisés comenzó a conversar con Dios, ya tenía la vara en su mano, pero no sabía que podía ser útil para liberar al pueblo de Dios. ¿Quién se hubiera imaginado lo que Dios podía hacer con una simple vara tomada de un almendro? Dios usó esa vara al producir las 10 plagas de sangre, de ranas, de piojos, de moscas,
de la muerte del ganado, las úlceras, granizo, langostas, tinieblas y muerte de los primogénitos. Dios usó esa vara en el momento de abrir el mar rojo. Le dijo a Moisés, según Éxodo 14:16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y Dios usó también esa vara para confirmar el llamamiento de Moisés y de Aarón. Cuando la gente del pueblo estaba peleando con María y con Moisés y con Aarón, y no querían creer en el liderazgo de Moisés y de María y también de Aarón, entonces Dios le mandó a Moisés algo importante, y Moisés habló a los hijos de Israel, según Números 17, 6 al 8. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara. En total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Esa vara acompañó a Moisés y a Aarón durante sus respectivos ministerios. Yo sé que ustedes dirán, pastor, el poder no estaba en la vara, sino en Dios. Y eso es verdad. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. El poder está en Él, no en lo que tenemos, no en lo que somos. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿De qué dispones? No importa que tampoco sea, no importa que parezca insignificante, ponlo en las manos de Dios. Dios sigue preguntando, ¿qué es eso que tienes en la mano? Ahora veamos el caso de la onda de David. Dice la Biblia en 1 de Samuel 17 del 49 al 51. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Un pequeño hombre, ¿qué es lo que tenía en la mano? Solamente una honda con una pequeña piedra. Saúl vio a David muy joven. Saúl el rey vio a David muy joven e incapaz, como a veces las iglesias vemos a nuestros jóvenes y adolescentes. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho
y él, un hombre de guerra desde su juventud. Primera de Samuel 17:33. Goliat, cuando se enfrentó a David, se sintió ofendido porque le ponían alguien para que peleara con él, pero pues, él no era un rival, no lo veía como un rival para él. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Primero de Samuel 17, del 41 al 44. Pero esto fue lo que David proclamó en aquel momento. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Primero de Samuel 17:45. Dios usó una pequeña piedra para derribar a un terrible gigante. ¿Cuál es la pequeña piedra que usted pondrá al servicio del Señor? ¿Qué tiene usted en su mano? ¿De qué dispone? No piense que es poco, que es pequeño, si realmente es lo que le puede ofrecer a Dios, porque no tiene más. Aunque quisiera, ponga ese poquito que tiene, eso insignificante, póngalo a los pies del Señor. Ahora, hablemos en el tercer lugar. Vamos a hablar de la harina y aceite de la viuda de Sarepta. Tercera parte, la harina y aceite de la viuda de Sarepta. Dice la Biblia en Primero de Reyes 17, del 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él, Elías el profeta, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías, el profeta, le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza.
y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Primero de Reyes 17, del 8 al 16. La viuda, al ver sus circunstancias, se sintió desdichada. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Eso dijo. Notemos que Dios no le presentó este desafío a una viuda rica. La viuda pobre tuvo el privilegio de ser escogida para darle a Dios. La viuda puso en las manos de Dios lo poquito que tenía. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Dios usó ese puñado de harina y ese poco de aceite, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Si es usted cristiano o cristiana y considera que tiene poco, ponga todo ese poco a disposición de Dios y conocerá que el Señor no ha cambiado. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Aceptaríamos el desafío como lo hizo la viuda de Sarepta? Qué dichosos seremos cuando aceptemos los desafíos que Dios nos presenta. Y por último, en cuarto lugar, el almuerzo de un muchacho. Dice la Biblia en Juan 6, 1 al 9. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 1 al 9. El almuerzo de un muchacho. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? San Juan 6, del 1 al 9. ¿Cuántas veces el Señor ya nos habrá probado como a Felipe? Dice la Biblia que le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que él había de hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho como Andrés? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos?
5 panes de cebada y 2 pececillos. Tal vez Andrés sonreía al presentar al muchacho con Jesús, pero Dios usa también a los niños, adolescentes y jóvenes con sus escasos recursos. Todo aquello que se pone de corazón a la disposición del Señor es usado poderosamente. Pero los discípulos solo miraban las circunstancias, como nos pasa muchas veces a nosotros. Veían la multitud cansada y hambrienta. Notaban que ninguna panadería estaba cerca y tampoco había dinero como para alimentar a todos. Esas eran las circunstancias. La frase que venía a su mente es la misma que viene a la nuestra cuando nos encontramos ante un desafío. No se puede. No se puede. Los discípulos cometieron el mismo error que nosotros cometemos muchas veces: mirar solamente las circunstancias. Como ahora nosotros en la misión vemos las cosas difíciles y decimos: ¿cómo es que aquí va a poder haber una iglesia entre esta gente que no quiere creer, que no quiere escuchar, que tiene muchas necesidades económicas? ¿Cómo será eso? No puede ser, no se puede. Pero ellos no valoraron a Jesús igual que nosotros, que estaba presente. ¿Notó usted que el muchacho que donó su almuerzo no se quedó sin comer? Alguien con algo pequeño puede ser útil en las manos de Dios. Tal vez usted me diga: pero pastor, el Señor estaba junto a ellos. Claro que sí. ¿Y no está hoy Jesucristo con nosotros? ¿No nos prometió en la gran comisión estar con nosotros hasta el fin del mundo? Nunca debemos olvidar que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, según nos dice la Biblia en Hebreos 13:8. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. En conclusión, hermano, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es de lo que dispones? Hablamos de la vara de Moisés. Parecía insignificante, pero con ella Dios la usó y pudo Moisés, con el poder de Dios, rescatar al pueblo esclavizado por Egipto. También vimos la onda de David, que fue subestimada por el rey Saúl, por Goliat y por mucha gente que estaba ahí. Pero Dios usó una simple onda de David. Y la harina y aceite de la viuda era poquísima, pero la viuda la puso al servicio de Dios. Eso poco que tenía, eso que iba a comer con su hijo para morir, porque había mucha sequía y mucha hambre en su territorio, Dios usó y a ella no le faltó. Y por último vimos el almuerzo de un muchacho. Él
donó su comida, su desayuno, ¿donarías para la causa de Cristo tu sustento con la inocencia de un muchachito? ¿O piensas que de nada servirá eso poco que tienes? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué puedes poner al servicio de Dios, aunque te parezca pequeño? Pero ponlo en las manos de Dios. Ponlo en las manos de Dios y Él seguramente lo usará.